Voy a invitarles a que me acompañen buscando en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios, la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, Santiago capítulo 1. Versículos 4 al 18, en cuanto lo tengan, les invito a estar de pie. Y vamos a hacer esta lectura, como lo hemos venido haciendo habitualmente, de manera alternada, pero para que en el audio, en la transmisión en Facebook, se pueda escuchar con claridad, yo leeré el primer versículo, ustedes harán la lectura del segundo versículo, dirigidos por nuestro hermano Israel, y el versículo 18 lo leeremos en concierto. Santiago 1, versículos 4 al 18, de manera alternada. La palabra de nuestro Señor dice así: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y todo don perfecto trasciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, agradecidos estamos contigo por tu bondad y misericordia. Gracias en esta hora, Señor, porque eres bueno para con tu iglesia, porque nos permites reflexionar en tu palabra, y te suplicamos que seas con cada uno de nosotros en este tiempo. Queremos pedirte en esta hora, Padre y Señor celestial, que tú dirijas nuestros corazones, que quites todo estorbo, toda distracción de nuestras vidas, y que simple y sencillamente, Señor, prestemos atención a lo que tú quieres decirnos en torno a tu palabra y tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos y hermanas. Y les pido mantener abierta la escritura en esta porción bíblica de Santiago capítulo 1, los versículos 4 al 18, que fue la lectura que hicimos previamente para este mensaje. Y hoy comenzamos con una serie de temas que tienen que ver con el propósito de refrendar
nuestro compromiso, nuestra lealtad frente a Dios tocante a su palabra. El lema de nuestra iglesia para este mes es: somos hijos de Dios y seguimos su palabra. ¿Por qué es importante confirmar esto en nuestras vidas? ¿Por qué es importante tenerlo presente en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en todas aquellas circunstancias que pueden aportarnos algo en la vida tocante a la palabra de nuestro Dios? Simple. Porque el cristiano no nos puede mover absolutamente nada más que no sea la palabra del Señor. El cristiano no puede seguir otra cosa que no sea la voluntad de nuestro Dios manifestada a través de la Escritura, a través de todas aquellas circunstancias en las cuales Dios obra poderosamente en nuestras vidas y nos ha dado testimonio a la luz de la palabra del Señor en la Biblia. Así que es importante que nosotros podamos confirmar que somos una familia y que seguimos simplemente su palabra. Debo aclarar dentro de todo esto, amados hermanos, que seguir la palabra de Dios en algún momento puede tornarse áspero, puede tornarse ríspido. En algún momento va a confrontar seriamente nuestras vidas. De hecho, Dios lo va a hacer claramente. Porque el propósito de la Escritura es instruirnos, es enseñarnos, es redarguirnos, es decir, es cambiar todo lo que hay en nuestro interior para devolvernos una imagen visible de Dios en nuestras vidas. Recuerda que en Génesis capítulo 1, de los versículos 26 en adelante, comienza a hablar de la creación, particularmente del hombre, y dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso es importante clarificarlo en nuestro seguimiento como creyentes por este mundo. Dios nos diseñó a su imagen y su semejanza, pero debemos también tener presentes que el pecado, que la desobediencia nos ha alejado de Dios y ha distorsionado esa imagen en nosotros. Y si la ha distorsionado en nuestro interior, también lo ha hecho hacia el exterior. También ha provocado que esto puedan verlo las personas que no comparten la misma fe que nosotros. ¿Cómo poder entonces? Surge una pregunta inevitable. ¿Cómo poder entonces nosotros mostrar que seguimos su palabra? Porque decir que nosotros seguimos lo que Dios dice en su palabra es una expresión cierta, pero que también está sujeta a muchas interpretaciones, porque tendríamos que comenzar por definir qué implica seguir a Dios. Porque implica aplicar en nosotros todos los principios que Dios establece a través de su Escritura. Quiero que vean ustedes lo que aparece en el versículo 4. Previamente a estos versículos, el Señor comienza a decirnos: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice la prueba de vuestra fe, no dice las pruebas de la vida, porque eso suena también especulativo. Porque cada uno podrá definir de qué manera está siendo probado, y podríamos argumentar a favor o en contra de cómo vamos en esas pruebas, de si en nosotros es más fuerte la situación o si en otros lo es más estricto, o si yo lo estoy haciendo correctamente y otro lo está haciendo mal. Dice el Señor que debemos encontrar sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas de nuestra fe. Y a veces consideramos esto como algo esencial, radical en la vida de todos los creyentes. Y ahora sí, con esto en mente, el versículo 4 nos dice que los cristianos debemos ser personas
pacientes. Y para quienes creamos que la paciencia simplemente significa aguantar, tengo una expresión más bien coloquial. Dios nos diseñó como sus hijos, no como ollas express. ¿Por qué razón? Porque cuando el cristiano entiende que paciencia es aguantar y soportar, nuestro cuerpo de manera natural tiene un límite en el control de emociones. Y definitivamente, si no tenemos sumo cuidado, cuando ese límite se vea superado, a diferencia de la olla express, que tiene una valvulita para liberar presión, la única válvula que tenemos en ese sentido, siguiendo la imagen, es nuestra boca. Y cuando alguien superó el límite, no medimos lo que decimos. Y no me refiero a utilizar palabras altisonantes o groserías. Me refiero a lo que expresamos, a lo que decimos de algo o de alguien, o de un grupo de personas. Por eso el Señor advierte, pero tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Versículo 5, y si alguno de vosotros, ¿qué dice, hermanos? Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. He titulado a este mensaje como una de mis películas favoritas cristianas, que se llama Prueba de Fuego. Si no la han visto, se las recomiendo. Es muy amable esa película. Pero una de las características que me llamó la atención de esa película es: no podemos dar nosotros lo que no tenemos. No podemos exigir de los otros lo que no damos. Y si hablamos de pruebas, recuerden, comenzamos en los versículos previos hablando de cuando se hallen en diversas pruebas por vuestra fe. El Señor nos dice que una manera de probar también nuestro carácter y nuestro temperamento es reconociendo cuando tenemos falta de sabiduría. Y esto ya supone un gran avance, porque es difícil que yo me pueda plantar frente a Dios y decirle al Señor: perdóname, si algo tengo es que no soy sabio. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar con franqueza y decirle al hermano que está a tu lado: que hermano, discúlpame, no soy sabio? ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque no queremos ser juzgados. Porque no faltará en nuestro entendimiento, en nuestro pensamiento, que haya algún hermano o hermana que diga: ya te fijaste que el hermano Israel no es sabio. Híjole, quiere ser pastor. O el pastor Martín se cree sí, muy amable, y de repente tiene cara de limón agrio, ¿no? Porque dijo que no era sabio. Y eso evita que nosotros realmente podamos avanzar y madurar en nuestra expresión de fe. Pablo toca este tema más adelante, Santiago también lo hace y dice: confiésense sus ofensas los unos a los otros. ¿Se imaginan el día que nuestra iglesia, hablo todas las iglesias en general, no la casa del alfarero, para que no digan que bueno, la casa del alfarero no lo hacemos, seamos capaces de convivir en armonía y de confesarnos unos a otros nuestras ofensas, de decirle al hermano: discúlpame, te ofendí, discúlpame porque no debiera haber dicho esto de ti, y si lo escuché no hice nada para impedirlo. El Señor está diciendo para que la paciencia tenga su obra completa en ustedes. ¿Y por qué digo completa? Porque a diferencia de la olla express, el Señor no nos manda a acumular, nos manda a liberar, pero por la vía correcta, que es su palabra. Entonces, nosotros
Tenemos que avanzar y madurar en este sentido, y Él dice claramente: y si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente. Y una palabra que me llama la atención, que la ponga justo al lado de una expresión que tiene que ver con Dios. Dice que Él la da abundantemente y sin qué, hermanos, sin reproche. No va a decir: ay, Martincito, estás predicando y me pides sabiduría. No. Uno de los principios como cristianos es reconocer las cosas que no estamos haciendo correcto o las carencias que estamos teniendo en nuestro caminar con Dios. Aquí está hablando de la sabiduría tocante a Dios. No está hablando de la sabiduría humana, esa es diversa. Y el nivel de esta va a depender de cada uno, de cuán sabio quiera ser en la vida. Y ya aclarando en lo que tenemos en los domingos por las tardes, que la sabiduría, a la que va a hablar siempre la Escritura, es la capacidad de discernir todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Todo el conocimiento que Dios quiere que tengamos para poder comprender por qué en este punto tenemos que ser personas con determinación en nuestra fe. Personas que puedan dar fruto de acuerdo a lo que creen. Versículo 6, pero pida, ¿qué dice, hermanos? No, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda del mar que es arrastrada, corrijo. Sí, iba a sonar muy feo. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Sí han visto esta escena? Se ve hermosa la playa, se ven hermosas las olas, pero en términos probablemente científicos pueda tener una explicación del porqué el movimiento de las olas. Pero en términos prácticos, una ola no hace nada. Va de un lugar a otro. Se recoge el agua, se levanta, se azota, se recoge, se azota. Y el proceso es repetitivo. Llama entonces la atención que el autor de este libro, Santiago, esté explicando lo que sucede muchas veces con una persona que no tiene una fe constante, que no tiene una fe sólida, y nos compara justamente a esas olas que no producen en un sentido visible. Pero pida con fe, no dudando nada. Hebreos 11:1 nos da una descripción increíble de la fe en torno a esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros le pedimos algo a Dios, lo primero que queremos es una prueba. Algo que nos diga, así una cosita, Señor, que me diga que viene la respuesta, ¿no? Para quienes vayan a presentar examen de admisión a la universidad, estoy seguro que la primera prueba es: Señor, que ese último boleto sea mío. Y si ven que pasa el tiempo y el examen y las circunstancias empiezan a ser complejas, dicen: híjole, como que se me está escapando el boleto. O lo primero que piensan: no, son 24,000, 100,000, 50,000, no me quedé. O cuando le pedimos una respuesta al Señor por algo específico y dudamos de que nos la pueda responder en ese momento, finalmente, pues vas a hacer lo que tú quieres, Señor. Sí, Él hace lo que Él quiere. Pero Él nos manda a nosotros a actuar y vivir con determinación y pedir con fe, sin dudar. Versículo 8. El hombre de doble ánimo, ¿qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Suena interesante cómo podemos nosotros poner a prueba nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Cómo poder centrar entonces lo que el Señor también nos dice a través de su palabra, de que nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús? Podemos encontrar muchas definiciones tocante a lo que representa una persona de doble ánimo.
Personas que en algún momento estamos bien y en otro momento somos todo lo contrario. Personas que en un momento tomamos la determinación de trabajar y servir a Dios con convicción y de la noche a la mañana dejamos de hacerlo. Una persona de doble ánimo, dice la Escritura, es inconstante en todos sus caminos. El Señor también nos dice en su palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día en que venga. Es decir, va a terminar lo que Dios ha hecho con nosotros. Significa que si nosotros queremos mantenernos fieles a nuestro Dios, que si nosotros queremos caminar tocante a su palabra y a su voluntad, tenemos que ser constantes en nuestra relación con Él. No podemos condicionar nuestra relación con el Señor. No podemos condicionar nada que tenga que ver con la fe por el comportamiento de alguien más o por una persona. El cristiano puede hacer cualquier cosa, aclarando que sobre todo ello va a ser juzgado por Dios. Pero hay algo que no puede hacer nunca en la vida, y es dejar algo inconcluso. Porque también el Señor utilizó esto en una parábola, en una historia, y dijo que si comenzamos a construir algo, lo que sea, primero debemos sentarnos y planificar y ver si tenemos lo suficiente para terminar, y no dejemos cosas a medias. Y el principio rector de la fe es siempre estar construyendo, es siempre estar dependiendo, es siempre estar obedeciendo. Y si el Señor dice, confía, ¿qué tenemos que hacer? Confiar solamente. Si el Señor nos manda obedecer, lo único que tenemos que hacer es cumplir la orden que Él nos está dando. Y si Él nos manda amarnos los unos a los otros, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos, sí, pero Señor, ya viste que ámalos. No podemos ser inconstantes en nuestros caminos. El Señor también ha sido claro, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo que es más de esto, del mal procede. No podemos decirle al Señor sí y después no. No podemos ser inconstantes. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado aquel que soporta la tentación, aquel que resiste, aquel que no se da por vencido, por más difícil que sea el panorama, por más complicada que pueda ser la circunstancia. Dice que el Señor habrá de otorgarle la corona de vida que Él prometió a los que le aman. Los versículos 13 y 14 determinan muchas veces lo que sucede en nuestras vidas. Expresiones como no logré hacerlo porque no confiaban en mí, porque no me apoyaron. Expresiones como ¿de qué sirve que lo haga si nadie más lo nota?
y que ocasionan que dejemos de servir a Dios, que dejemos de buscarle a Él, que dejemos de hablar de su palabra, que dejemos incluso de congregarnos. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio pensamiento, es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿da luz a qué, hermanos? Al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Si nos damos cuenta la delicada línea que existe entre no aprender a controlar lo que somos, entre no aprender a depender y confiar de Dios tocante a su palabra, de poder plantar de verdad pelea constante hacia todo aquello que no glorifica a Dios en la vida, todo aquello que no me va a llevar a mí, Martín Licona, agreguen su nombre, a honrar y a glorificar y servir a Dios conforme a su voluntad, no conforme a mis reglas, no conforme a mis condiciones, no conforme a mis principios, sino tocante a la fe. Y entonces, y solo entonces, la fe tendrá y la paciencia tendrá su obra completa. Quiero que me ayuden a leer, por favor, allí en sus lugares. Versículos 16 al 17. Leamos juntos, dice el Señor en su palabra: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Esos dos versículos márquenlos, hermanos, subrayenlos, anoten por ahí. Esto tiene que estar sí o sí en mi vida. ¿Por qué razón? Dice el versículo 16, hermanos, no nos equivoquemos. Todo lo bueno que pueda haber en ti, toda tu habilidad, todo tu talento, todo tu tiempo, todo tu conocimiento, ¿de quién viene? De Dios. Por lo tanto, todo lo que tú hagas debe llevar a que sea Dios quien se lleve la honra y la gloria en lo que hagas. Hablo cualquier cosa, no solo lo que tiene que ver tocante a la fe. Hablo de tu trabajo, hablo de tus estudios, hablo de tus relaciones personales, de tus relaciones sentimentales, de tu matrimonio, de tu familia, de tu convivencia social. Todo tiene que llevar a que sea Dios quien se lleve la honra y la gloria. Y aclara algo interesante también, una vez más, hacia el final después de esto, en el cual no hay mudanza ni sombra de ¿qué? De variación. En otras palabras, Dios no es caprichoso. Dios no es voluble. Y aquí viene lo interesante. Si Dios no lo es, ¿qué nos podría hacer pensar que nosotros sí podemos? ¿Qué nos podría hacer pensar que el cristiano puede decidir cuándo cambiar o no cambiar su comportamiento? ¿Qué nos puede hacer pensar que el cristiano puede cambiar o decidir servir o no servir a Dios? Congregarse o no congregarse, alabarle o no alabarle, dar testimonio o no hacerlo, hablar de su palabra o simplemente callar. El Señor nos dice, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí ya está hablando no solamente de un cambio, que es la variación, es la alteración de un patrón. La temperatura es variable. Ahorita está haciendo un calor interesante. En las mañanas hace un frío rico, ¿no? Pero tocante a nuestro comportamiento y a nuestra fe, hermanos, no puede haber variación. Ojo, no, sigo insistiendo, no hablamos en este punto de perfección.
No hablamos de algún hermano que no se desespere en algún momento de la vida. No hablamos de algún hermano que no explote en algún momento de la vida, sino hablamos de la inconsistencia. Como aquellos buenos propósitos que la humanidad se plantea año con año. Esta vez voy a ser una mejor persona. Y créanme, hay muchísimos cristianos, no en Puebla, no en la casa del alfarero, que han dicho: este año voy a ser mejor cristiano. Este año no me voy a perder un solo culto. Es más, voy a llegar temprano a todas las actividades. Y ha llegado marzo y a veces ni los hemos visto. La constancia, hermanos, y con esto quiero concluir el mensaje. La determinación en nuestra vida constantemente tiene que estar sometida a prueba. Y la prueba más fuerte que puede sufrir en algún momento los minerales preciosos es el fuego. Es lo que va a exigir la mayor determinación en la calidad del producto. Y si nosotros decimos confiar en Dios, y si nosotros decimos creer en Dios, y si nosotros decimos caminar conforme a su voluntad, no tiene que haber la menor sombra de variación en nuestra vida. Probablemente los demás no lo hagan, pero el Señor dice: comienza por ti mismo. Comienza por tú servirme a mí. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro tocante cuando él estaba hablando y voltea a Pedro y ve a un muchachillo siguiéndole atrás y le dice: oye, ¿y qué con este? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿A ti qué? Tú síguele. Señor, no todos quieren participar en la iglesia. ¿Qué nos diría Jesús? Síguele, omitamos la otra parte, ¿no? Porque también no la diría, pero tratemos de hacerlo conforme a su voluntad. Así que, hermanos, el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ¿de qué? De verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La primicia es el primer fruto, pero no cualquier fruto, el mejor de tu cosecha. Y si Dios ha pensado que tú eres lo mejor de su cosecha, tienes que poner tu vida a sus pies y a su servicio. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Permite, Padre, que como cristianos podamos ser constantes en nuestros caminos. Permite que como hijos e hijas tuyas podamos honrar y glorificar tu santo nombre. Permite, Señor, que podamos ser agradecidos contigo, que podamos servirte y seguirte sin variación en nuestras vidas, que no exista una doble intención en nuestro corazón, que no exista un doble ánimo, que exista un corazón sincero que te necesita, que requiere de ti para latir, para producir vida. Permite que seamos luz para todos aquellos que nos miran, nos observan y nos juzgan. Que vean en nosotros tu santa presencia. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.